Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Juanca, nuestros invitados de hoy. Bueno, hoy está con nosotros Roberto de Casati, abogado especialista en seguros. También está con nosotros Marcelo Delgado, es contador público, economista, y Sergio Guzmán, que es licenciado en Ciencias Políticas. Vamos a tocar dos temas. Primero tocaremos uno, después el otro. No tienen nada que ver, pero no queremos hablar solo de la guerra, como no queremos hablar cosas muy livianas si estamos viviendo en guerra. ¿Con qué tema empezamos? Empecemos, si te parece, con el tema de fondo. Después vamos a hablar, con el Casati vamos a hablar de las movilidades que no tienen patente, que no son registrables, pero que estamos viendo muchísimas en los últimos tiempos. Por ejemplo, yo salgo de mi casa y muy seguido pasa un monopatín, no sé cuántos kilómetros pueden andar, pero algún día van a atropellar a alguien. Y me dicen que no son registrables, no tienen patente, no tienen... No. Ese es uno de los temas que vamos a tocar. Así es. Y el otro, el de los trailers. Bueno, hablemos entonces de la guerra. Le preguntemos primero a Sergio que ¿estamos en una tercera guerra mundial o no? Buenas noches, gente. Es osado y es aventurado siempre pronunciar ese tipo de expresiones porque después resulta que no se dan y los archivos no nos perdonan. Yo creo que ante lo que estamos es ante un escenario que hace 48 horas no era esperado por nadie. ¿Sí? Rusia... A ver, yo creo, recién incluso conversando acá con los compañeros, estábamos intentando analizar un poco, para hacer una muy comprimida reseña. El 9 de noviembre de 1989 y de ahí hasta 1991, es decir, en un lapso muy corto de meses, cae lo que anteriormente era un mundo bipolar, con dos potencias, con dos hegemones, con cada uno con una determinada zona de influencia y que hasta ese momento dirigían los destinos del mundo. A partir de 1991 se disgrega, se desmorona una de estas potencias, que era aquella antigua Unión Soviética, en 15 repúblicas, una de estas, la más extensa en territorio, donde estaban las bases nucleares, las bases de lanzamiento, las ojivas, y en donde hay un fuerte componente social, cultural, histórico, de lazos con aquella Rusia. ¿Sí? De hecho, la primer capital de Rusia fue Ruskayev, es decir, Kiev. ¿Sí? Así que el Vaticano de la Iglesia rusa está en Kiev. La población habla rusoparlante. Entonces imagínense la cantidad de lazos. Mucha de la gente han comenzado, esto es como un movimiento también, han comenzado a entregar pasaportes a los habitantes de allí. Lo que ha hecho Putin no es ni más ni menos en este momento, es la búsqueda de puja de intereses. Él ha puesto sobre la mesa los intereses que tienen que ver con la seguridad, los intereses que tienen que ver con la economía, los intereses que tienen que ver con lo político. Y adivinen quién es el que ha pesado más. Es el interés que tiene que ver con la seguridad. Él ya tiene seguramente medido, sabe de los costos económicos, ya los ha analizado, y no es que Europa se pierda, no es que Rusia se pierda de negociar con Europa. Cuidado, Europa también se pierde de negociar con Rusia. ¿Por qué esta zona es tan importante? Porque dentro de esta zona no solo es una zona ubicada geoestratégicamente en una posición privilegiada, sino que allí también hay una región, una península que se llama la península de Crimea, en donde hay un puerto muy importante, Odessa. Exactamente, que es el único puerto de los más de 200 puertos que tiene Rusia que está activo los 365 días del año y no se congela. Y que es escenario de todas las películas de espías. Bueno, sí, Sebastopol. Está allí, es el famoso sitio de Sebastopol. Acá está un mapa, si querés ir señalando algo. Allá donde está esta es la parte este. Donde empezó y esta es una fuerte región separatista. Son repúblicas autoproclamadas como autónomas, que es distinto de soberano. Vendríase como el País Vasco, pero que ya fuera... Son regiones separatistas que tenían un reconocimiento relativo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este lunes, Putin
Putin, ha reconocido la soberanía de estos. ¿Qué es lo que sucede en aquel desmoronamiento del que hablábamos hace un minuto? Sucede que se habían firmado una serie de pactos mediante los cuales no se iba a permitir que la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, con fines de defensa militar, avanzara sobre el territorio de estas ex repúblicas que pertenecían a Rusia. Fíjate, acá primero está Crimea. Crimea va a haber un problema, ya está también, creo que Es tomada. parte de Rusia, Es parte de oficialmente. Y Odessa, acá está el puerto, sobre el Sí. Mar Negro, es una puerta importante. Es una puerta al Mediterráneo y a todo Occidente, gente. Imagínense ustedes que eso a través del Bósforo sale al Mediterráneo y es una salida a Occidente. Rusia no va a permitir bajo ningún punto de vista que los otrora enemigos que se percibían como tales avancen sobre su espacio que anteriormente ellos consideraban vitales. Algunos lo relacionaban con lo que pasó Sí. en la década del 60. Sí, 62 con los misiles. En el Bahía de los Cochinos, donde Rusia se metió en Cuba y Kennedy estaba dispuesto a armar una guerra. Era su espacio de influencia. ¿Qué sucedería si fuese al revés? Si Rusia instala tropas cerca de a 200 kilómetros de Luisiana. Pero vamos a ver, seguir un poquito con Sí, por favor. este análisis. Acá tenemos otra serie de países en esta parte. Bien. Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania. todos estos países. ¿Qué va a pasar si controlan totalmente Ucrania? Yo creo que tienen que poner las barbas en remojo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Putin está midiendo todo esto. Todas estas ex repúblicas que formaban la República Checa, Eslovaquia en el centro, los países de escandinavos, eslavos, que puede ser Letonia, Estonia, Lituania, formaron parte ahora de la OTAN. Y en aquellos tratados firmados a principios de los 90, habíamos quedado gente que ustedes no iban a formar parte de esta organización. El Pacto de Varsovia, que era el equivalente a la OTAN, se desmorona con esto y la OTAN sigue vigente. Hay algunos especialistas que consideran que tal vez este es uno de las tantas organizaciones de las Naciones Unidas que puede ser hoy considerada anacrónica. Y detrás de esto está Estados Unidos. Porque siempre cuando analizamos este tipo de causas no es una. No son monocausales. Hay situaciones económicas, situaciones políticas. Biden tiene un 57% de imagen negativa dentro de tiene unas intermedias en noviembre. Cuando hablaba de gente que decía anacrónica, Trump decía que la OTAN era anacrónica. Claro. Trump no le pasaba pelota a la OTAN. Estoy en las antípodas, por supuesto, de lo que esto corre por mi cuenta, de lo que piensa Trump, pero digamos que la OTAN tiene un problema acá, no puede intervenir porque no está afectado ninguno de los miembros de la OTAN. no. Entonces empiezan a haber problemas. Es una situación sumamente compleja, es una situación inesperada y reitero, es una puja de intereses. Está bien. No tiene que ver, perdón Juan Carlos, acá no hay buenos, no hay malos, no es que Putin sea un demonio y que el arcángel sea Biden y los europeos sean unos corderitos. No, hay una puja de intereses que se autoperciben entre sí mismos como avance, amenaza. No lo va a permitir hoy. El tema es si a esta altura de la humanidad y después de todo lo que hemos pasado, se va a resolver cada conflicto con las armas. Este también es un elemento que hay que tener en cuenta. Si no, el análisis queda flueco. Totalmente. Si un país que es la tercera potencia dentro de hoy, puede invadir a uno infinitamente más chico y menos poderoso, bueno, así van a terminar todos los conflictos armados, ¿no? Sí, Esta es la otra cosa, la violencia. Que la gente no puede estar de acuerdo con Rusia con esto. La guerra es el ratio del estadio máximo de la violencia humana y es una atrocidad. Se considera que en la guerra no hay ganadores, lo que hay son distintos niveles de derrota. Bueno, pero se está hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Mientras los chinos no entren a jugar, no hay guerra mundial. China, tengamos en cuenta que es el país más poblado, hoy el principal centro comercial del mundo. Sí, tecnológico también. También tecnológico. Tiene la 5G. Está fuera de juego. O sea que todavía... Yo creo que al contrario, está muy adentro, pero desde afuera. China va a ser el principal beneficiado si hay un conflicto. China sigue creciendo tecnológicamente, sigue creciendo económicamente. La potencia militar, no hay duda que la mayor potencia militar es Estados Unidos. China todavía no se ha manifestado y creo yo que China va a sacar muchísimo rédito económico de todo este lío. Vaya de China, Marcelo, Asia hoy
2/3 partes del comercio mundial representa Asia. Sí, puede ser inclusive un poco más, entendiendo que los países asiáticos también tienen intereses en todo el mundo. De hecho, en la Argentina hay empresas chinas, ya tienen campos sojeros y demás. Así que cuando se habla de un bloqueo a Rusia, si Asia no hace ese bloqueo, no es que lo van a asfixiar. No además, es como en la década del 80 que sí era más. Además, si el bloqueo es recíproco, los primeros que van a llorar son los europeos. Porque se van a quedar sin maíz, sin trigo, porque además no lo tienen. Y además esta zona, sin gas, Alemania ya de suyo va a tener problemas en este invierno. Ahora están saliendo el invierno, entonces no va a ser tan cruel. Pero yo creo que acá hay que medir consecuencias inmediatas, que creo que ya están a la vista, aumento de los commodities y todo. Va a haber también consecuencias mediatas, que van a ser nuevos acuerdos. Parece que con esto se rompen algunos acuerdos. Yo estoy convencido que Rusia va a terminar dominando la zona, por las buenas o por las malas. Hay mucha debilidad política e institucional en la zona, digamos, de conflicto, y Rusia va para adelante. Y Putin va a ir para adelante. Vamos a la Argentina en concreto. ¿Qué lo puede perjudicar y qué lo puede beneficiar? Bueno, la Argentina en las guerras le fue muy bien con los productos del campo. Creo que hoy ya los commodities tenían precios muy altos. Con esto van a sostenerse en el tiempo y las demandas van a crecer. Eso también le genera un problema a la Argentina, porque al tener precios transables tan altos va a influir sobre la inflación interna. Te va a convenir vender el maíz al exterior y no darle de comer a las vacas, con lo que va a aumentar la carne. O probablemente el aceite de maíz se vaya por los cielos. Pero también va a tener un problema con la energía. Por ahí muchos celebran y dicen, no, esto le viene bárbaro a la Argentina. Pero con un petróleo a más de 120 pesos el barril o 130, van a tener que aumentar los combustibles, si no, no se va a poder sostener la cadena de distribución, va a faltar. El gas. Argentina no se autoabastece en gas, salvo que hiciera todas las obras, que no le va a dar tiempo para hacerlo. Con lo que creo que el saldo puede no ser tan positivo en el mediano plazo. Tal vez en el corto la próxima cosecha sea súper buena, más si hicieran algún retoque a las retenciones, habría cosecha y liquidación, lo que haría que las arcas del Banco Central pudieran colectar cerca de 8.000 a 9.000 millones de dólares en poquito tiempo, antes de junio, que sumado a un arreglo con el fondo, esto daría otro respiro a los mercados. Pero las consecuencias en el mediano plazo creo que no son tan positivas. Va a influir en la inflación, no solamente en la Argentina. La inflación que viene creciendo post pandemia en todos los países del mundo la va a acelerar este proceso, y creo que eso sí va a preocupar mucho a Occidente. Sí. Occidente no está acostumbrado a tener índice de inflación y a tener problemas de falta de provisión, y esto se va a ver rápidamente, no es que va a pasar mucho tiempo. Hay un commodity que nos interesa a los sanjuaninos porque aumenta cuando hay inseguridad, es el valor del oro. Exactamente. Sí, evidentemente han caído muchísimo las monedas de reserva alternativas, como las criptomonedas y demás, y vuelve el mercado a mirar los valores duros, ¿no? Y no va a ser estrictamente el dólar. Salvo los argentinos, que miramos siempre el dólar, el resto del mundo va a buscar el refugio en el oro, porque justamente el dólar hoy es una de las monedas que está teniendo mayor debilidad, no solamente por la inflación de Estados Unidos, sino también por la debilidad institucional del país. Y va a pasar lo mismo con el euro. Sin duda. Los europeos están preocupados. Sin duda, por eso la reserva de valor va a ser oro o mercancías, commodities. El otro tema es la debilidad que encuentra, digamos que tal vez eso justifique a Putin de avanzar, ¿no? Inglaterra está fuera de la Comunidad Económica Europea, salen de una pandemia, tienen un presidente al menos desteñido, no digamos débil, pero sí desteñido en Estados Unidos. Es como que el campo era orégano para un líder que quiera avanzar también. Y no pensemos que solamente hay intereses comerciales, también hay intereses de hegemonía política. Y también para un líder que fue construyendo un país que tomó prácticamente destruido. Digo, Rusia desarmado no solamente desde el punto de vista económico, después de la caída de la perestroika de Gorbachev, sino también un país que era difícil de conducir,
quien ha podido ir a Rusia, hay muchas etnias, muchas características diferentes en pocos lugares. Son difíciles, como China, o la India, son difíciles de conducir culturalmente, y Putin lo que ha logrado es esto, ¿no? Y lo que le estaba faltando era esta zona central, que además podía penetrar los intereses de Occidente y poner en riesgo no solamente la seguridad, como decía muy bien Sergio, sino también el manejo de los productos más importantes, porque esta zona es productora de maíz, de trigo, de petróleo y de acero. Fundamental para cualquier país. Algo que apuntaba recién Sergio, cómo están tan mimetizadas una cosa con otra, que si a cualquier argentino, me puedo incluir, le preguntan dónde está Odessa, dónde está Chernobyl, habríamos dicho en Rusia. Sí. Claro, porque hay un fuerte lazo. Qué interesantísimo lo que señalas, porque no solo en estas ex repúblicas, que también están el resto, que está porque Georgia, Bielorrusia y demás, en donde se habla ruso, es tan fuerte el lazo y la memoria colectiva que existe, que hay un lazo no solo localizado acá, sino, como bien señalas, casi planetario con esto. Chernobyl, la gente supone que está en Rusia. Claro. ¿Sí? Y para nada es así. Yo considero que hay por lo pronto, es esto, para intentar pasar, hay que hacer un esfuerzo por esto, pero se puede hacer. Es una puja de intereses, no hay que moralizar a los actores. Los actores juegan en función de sus percepciones. ¿Sí? No son buenos, no son malos, no son condenables, no son ponderables en el paraíso. No. Están jugando una puja de poder. Y ya para mencionar algo que ahora escuchaba una colega... Si consideramos moral la guerra, sí, pero si los que no consideramos que la guerra... En términos realistas es yo no creo que el poder se mide en términos de fuerza. Sí, claro. pero a esta altura de la civilización, que considerar moral una guerra o la invasión a un país, totalmente. Lo que pasa es que por lo general el cine ha hecho que siempre nos caigan más simpáticos la épica hollywoodense, en donde el chino, el japonés o el ruso era el malvado, claro, y el de Estados Unidos era Rambo solo, mataba a todos de ahí. Yo creo que la metodología de la invasión ha repercutido, porque no había una discusión, ha sido un acto de prepotencia, yo me meto en tu lugar y tomo tu lugar. Independientemente que hace varios años ya estas dos repúblicas ya las había reconocido, porque eran rusos realmente, rusos dentro de Ucrania, el hombre decidió dar un pasito y meterse adentro, ya había tomado Crimea, y meterse adentro, y es lo que hablábamos recién, el pasito hasta dónde va a llegar, va a seguir dando pasitos, y es el susto que por ahí tienen los vecinitos. El tema es, para llevarlo a términos más comprensibles, lo llevemos a España. España tuvo una actitud separatista, los catalanes, hace poco, y metieron preso al presidente de la Generalitat. Con los vascos tienen un problema. Nuestro corresponsal en España nos cuenta cómo está España. Le pregunto yo, en una nota que salió del Nuevo Mundo, y él dice, yo no sé, porque yo sé cómo está el País Vasco, son otras realidades. Claro. Y va un español ahí y le hablan en vasco a propósito para que no lo entienda. Bueno, entonces, digamos, igual que hay una actitud de unificarse en grandes bloques, grandes conglomerados, hay otra de reivindicar las ciudades y reivindicar las regiones por sobre los estados nacionales. Y esto se está dando en todo el mundo, menos en China, ¿no? Tienen una carga, todas estas ciudades, hay regiones que cargan consigo un fuerte simbolismo, llevan una fuerte carga simbólica, ¿sí? No es una cuestión menor, pero para señalar algo que había observado Roberto, yo creo que el límite, si es que avanza, va a ser Ucrania, nada más, porque eso es lo tolerable. Es hasta acá. Y para aportar algo que había escuchado en estas últimas 48 horas, casi nos hemos visto apabullados de tanta sobreinformación, que también es otro terreno en donde se va a librar la guerra, porque las guerras son, como habían señalado la gente, económicas, son por supuesto bélicas, son a través de las fuerzas, pero también son batallas informativas, son batallas por la información. Es un terreno pero súper fértil y en el que Occidente sabe jugar ese juego. El muro de Berlín
¿Qué lo destruye? El satélite. Cuando llegó la información al otro lado, como vivían acá, fue una falta de comunicación, fue una confusión en la comunicación. Pueden pasar, y era que podían pasar los guardias. Y resultaba que los guardias que estaban ahí para el relevo abrieron para que entrara la gente. Entonces ¿era eso o era cualquier otra el cuestión? pantalón de jean y comer un McDonald's muy fuerte. Y algunos analistas creen que la guerra esta comenzó hace una semana, cuando comenzaron con la tecnología, comenzaron con los bancos, comenzaron a hackear esos sistemas de información, comenzaron a hackear el Congreso ucraniano, comenzaron los hackeos hace una semana. Digamos que hasta 1991 Ucrania no era un país independiente. No, era parte de Rusia, era parte de una de las repúblicas socialistas soviéticas. Hasta el 2022. Sí, hasta ahora. Y para aportar algo más. Vamos al otro tema con Roberto ahora sí. Lo que pasa es que hay cuestiones que están muy reguladas. Por ejemplo, los autos, vos tenés que inscribirlo, tenés que tener un carnet para conducirlo, el seguro incluso es obligatorio. Pero se empieza. Sí, el seguro, la RTO, el grabado de vidrio, es el la única estacionamiento. actividad comercial que tienen a la policía viendo si has cumplido. Sí. Pero bueno, pero dentro de eso hay una cantidad de movilidades que están surgiendo que o están poco reguladas o no tienen forma de asegurarse. Y queríamos ver cuál es la situación de scooter, monopatín, motos eléctricas. Juanca, el mundo ha cambiado y la tendencia, vamos hacia las energías limpias. Esto es vehículos eléctricos. Hace 10 años era inimaginable pensar que un monopatín que nos empujábamos con el piecito fuera eléctrico. Y realmente hoy los ves circulando por la calle. O una motito eléctrica, motito no, un motón. Hoy hay motos que son tan grandes como las motos de combustión que son eléctricas, ni hablar de los autos. La realidad es que hay nuevos vehículos que antes, mira, hay compañías que aseguran rollers, que aseguran patinetas, una patineta, no monopatín, sino patineta. Bicicleta. Bueno, las bicicletas ya son eléctricas desde hace tiempo. No solamente a combustión, porque han habido siempre combustión, ahora son eléctricas. Y obviamente el mercado de asegurador se tuvo que ayornar y ahora se aseguran las motos eléctricas, los monopatines eléctricos, las patinetas y demás. Lo que no acompañó a esta dinámica es la legislación, que nos quedamos donde todavía había un ciclomotor y ninguno de estos bichitos aparece en la ley. Recién ahora se ha actualizado, se ha ayornado un poquito, pero no se los considera automotores, por lo tanto no es obligación que estén registrados, como vos decías. Además, ¿quién lo puede conducir? Tampoco está... Bueno, las aseguradoras te ponen un límite porque la aseguradora te dice, yo te hago el seguro del monopatín, pero para un mayor de 18. Si yo me voy a la ley lo equipara, por ejemplo, estos tienen kilowatts, los bichitos eléctricos tienen kilowatts. Para que te dé una idea, un kilowatt equivale a 1,34 caballos de fuerza. La primera escala de licencia de conducir es para un ciclomotor, 50 centímetros cúbicos o 4 kilowatts, que es lo más chiquito. No hace falta que sea registrable, pero andan 30 kilómetros por hora, suficiente para matarse, tranquilos. Obviamente no pueden andar por la vereda, como decía Juan Carlos, que pasaban por la vereda. Tienen que andar por las calles, por bicisendas o por avenidas. No pueden andar en otros lugares que sean eso. La realidad es que la mayoría de estos vehículos eléctricos hoy están comenzando a tener tanta presencia. De hecho, ya hay concesionarias en San Juan que venden muchos de estos bichos eléctricos, que es la tendencia. Te digo una cosa, yo lo vi en Europa, no ahora, antes de la pandemia. No es solamente la patineta, también hay los skates, por ejemplo, que también son eléctricos, pueden andar y andan patinando con motorcitos. Los Sí. Bueno, todo eso, nada de eso está regulado desde lo legal. Solamente las motitos y los monopatines ya tienen cierto grado de regulación que te exigen el casquito
aunque andes en un monopatín eléctrico, tenés que andar con casco, tenés que tener luces, tenés que tener frenos. Pero son un buen mecanismo, por ejemplo, para la policía controlar o para alguien que tenga un delivery también utilizarlo. ¿Qué pasa en ese caso con una persona que en su empresa tenga un empleado andando en esto? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, desde lo laboral, si la persona está bajo relación de dependencia, no hay inconveniente porque el monopatín está autorizado para circular y en ese caso lo cubriría una RT en el caso que tenga. ¿Quién lo autoriza para circular? ¿La municipalidad? No, la provincia? Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad, la misma que les dije los destinos de mi car. ¿Quién le da un carnet de conductor? El carnet de conductor no necesitan, las motos sí. Las motos desde los 16 años que pueden tener un ciclomotor o 4 watts, la segunda categoría es de 4 a 11 watts o de 150 hasta 150 centímetros cúbicos, la tercera de 150 a 300 de 11 a 20 watts y así sucesivamente, hasta las motos más grandes y los ciclomotores más grandes, que son para mayores de 21. Tienen licencia de conducir porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha dicho que estas motos tienen las mismas características de una moto explosión. Si vos las ves son idénticas. La única diferencia es que en vez de cargarle en nafta, la enchufás en la pared. Y andás un montón de tiempo gratis sin empiojar el ambiente. Esa es la diferencia. Perdón, ¿puedo sí, Sergio, por favor. ¿Y vos piensas que se va hacia una autorización, una especie de carnet del mismo modo? Está bien, no es un medio de transporte, pero viste que ahora se necesita una autorización especial para volar un dron. Sí. ¿Se entiende? En realidad, más sé. autorización, lo que necesitas es tener una licencia como si fueras piloto. Exactamente. Licencia de piloto y seguro de piloto. Ajá. Sí, en realidad ahí van a ver, esto lo va a dar la dinámica del mercado. A medida que vayan incrementándose la cantidad de aparatos, y es necesario. Nadie se imaginó hace 10 años que hoy tendríamos una gran gama de motos eléctricas. Hoy consultamos en Renta, hablábamos con el director general de Renta sobre este tema, nos decía que hoy únicamente los automóviles, todo lo que tiene que ver con automotor, son los que pueden, o en este caso las motos también, y se miden en cilindrada, tener grabado de impuestos. Claro. No están grabados con impuestos. Hoy ninguno de estos, es más, dice, si fuese un auto eléctrico tampoco pagaría impuestos provinciales porque están exentos. Claro. Pero hoy no tendrían que pagar ningún tipo Ahora de la impuesto. Infraestructura vial no está preparada para motopatines tan pequeñitos, esas ruedas. Pero te digo más. Yo respeto lo que dice Roberto, pero yo he escuchado en España y en Francia los debates que hay de ciudades donde esto lo deciden los municipios. Acá sí lo ha decidido ya la nación y con el carnet. Primer nivel del Estado. Pero en Europa es un gran debate y dicen, lo puede decir cada municipio. Bueno, acá en este país derrama del Poder Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde el Poder Ejecutivo. Particularmente yo los he visto andar y realmente me parece que hay que tener mucha pericia. Son tan chiquitas las ruedas, como dice Marcelo, que realmente necesitas equilibrio. No es andar en bicicleta. Es como si anduvieras en una bicicleta con una rueda de 8 centímetros de diámetro. No es fácil pilotear eso. Por supuesto está prohibido llevar gente atrás. Hay gente que va con vestido muy de traje, llevando un chico a la escuela y van en una de estas motitos, un poquito más grande. Están 40, 45 kilómetros por hora. No, hay vehículos, el tope son 50. Los monopatines andan a 30, las bicicletas andan a 30, que es mucho realmente. Vos imaginate que un golpe a 40, la desaceleración de un golpe a 40, la inercia es como si te cayeras de un segundo piso. Imagínate lo que es un golpe a 50 en una motito de estas. ¿Y circula donde circulan las bicicletas o en el medio de la calle? No, tienen que andar por la calle. Es que lo dice la propia resolución. Son vehículos que tienen que andar por la calle. No pueden andar ni en peatonales ni por la vereda. Estos son los dos lugares donde están prohibidos. En bicisendas sí sería un poco más lógico. Sí, en bicisendas sí. Ahora, ¿por qué? Lo que pasa es que no hay muchas bicisendas. Esto se autoriza, me parece bien. Creo que no contaminan, son vehículos perfectos. Pero al mismo tiempo no se autoriza otro tipo de vehículos. Por ejemplo, los triciclos, como los cuatriciclos. Cuatriciclos. Bueno, están igualmente legislados.
también, porque hay cuatriciclos enormes que son eléctricos también ahora. Y vos no te has dado cuenta, posiblemente porque no se sabe, que muchos de los triciclos que parecen camionetitas chiquitos que andan en la calle son eléctricos. Son cuatriciclos o triciclos con techo. Tipo UTV, digamos. Claro, como si fueran un UTV, pero con techo, que son para trabajar. Eso es eléctrico. También ya han entrado muchísimos, porque son mucho más baratos, son más limpios, energía alternativa, etcétera, etcétera. Tienen un montón de ventajas. Y son realmente muy accesibles. Y están llegando como si fueran las antiguas motocargas con techo eléctricos. Para trabajar son bárbaros. No tiene que ver con el seguro, pero también tiene que ver. Lo que nos preguntan permanentemente a nosotros, ¿qué va a pasar con los trailers? Cuando hablamos de un trailer, puede ser el que lleva un par de bicicletitas, como el que lleva una casa rodante atrás. ¿Y qué pasa cuando vende el auto o vende el tráiler? Y no, si tiene una patente independiente, si tiene un seguro independiente, ¿qué pasa si hay una RTO para esto? ¿Cuál es la realidad? Bueno, iba a verlo el 1 de noviembre con respecto a los trailers y después se pospuso hasta el 1 de abril. Después de las vacaciones. Pero lo mismo han pedido todavía que no lo implementen. Tiene que ver, en realidad, no estamos en una etapa donde estamos instruyendo, digamos. ¿Por qué? Porque la pandemia es cierto que han habido tantos pedidos para regularizar un tráiler que no se ha dado abasto. Eso también es cierto por la pandemia. No se podía juntar mucha gente y demás. Pero todos los que tenemos tráiler son trailers hechos en metalúrgicas. Hoy la ley nos exige un tráiler que tiene que pasar, tiene que ser, a ver, si a partir de ahora, comprado en una fábrica de trailers. Y todos los trailers que existen, que deben ser el 99 y pico %, que son los trailers que circulan en San Juan, tienen que homologarse, pasar una RTO. Claro. Y van a pagar un impuesto, en realidad una patente, van a pagar una patente que es ¿por qué? Porque al no estar homologado como vehículo necesitan esa homologación, eso lo tiene que dar o la RTO o un ingeniero calificado, pasar al colegio de ingenieros, que lo autoricen, pasar a la... ¿Qué pasa cuando se vende independientemente del vehículo que lo tira? Bueno, es que ahora va a tener patente propia, Juan Carlos. ¿Sabes cuál va a ser el problema? ¿Cuál? El que lo tenga bien va a hacer todo, va a pagar y va a estar homologado. El que tenga el tráiler hecho como puede, sin las medidas de seguridad, llevando más peso que el que le puede permitir, ese no lo va a pasar por ningún lado. Yo no creo que pueda circular ese tráiler. Los tráilers tienen un peso determinado que son para llevar la moto, el cuatri, para llevar valijas, son 750 kilos. Es más, hay una licencia que es hasta 750 kilos. La B2. La B2, como dice Marcelo, la B2. Que vos lo cargas a tu coche y llevas lo que, digamos, para trabajo mucho más liviano. Puedes llevar equipaje, puedes llevar un trailer, puedes llevar una moto de agua, qué sé yo. De ahí en adelante ya necesitas otra cosa porque manejar... A ver, vos imaginate que cuando vos vas a 100 km por hora, la persona que va dentro de un auto va a 100 km por hora. Por eso el tema del cinturón, que hay gente que todavía no se resiste. Cuando vos golpeas con algo, vos seguís a 100 km por hora y es cuando comienzan los problemas adentro del auto. El tráiler también va a 100 km por hora. Y cuando el auto frena, el tráiler sigue a 100 km por hora. Los trailers, la mayoría, nunca han tenido frenos. Ahora se los exigen los frenos. ¿Qué pasaría si alguien dice, voy a estacionar el tráiler en un espacio de auto, lo voy a dejar ahí y voy a pagar? No podrías. No podría. No, porque en realidad no es registrable hoy. Hoy las dársenas son para autos, ni siquiera para motos. Las motos grandes, que no caben en el estacionamiento de motos, no pueden tener estacionamiento, ni en la de motos porque no caben, ni en la vereda, ni en la de los coches. Porque la dársena de coches es para coches registrados, porque tienen que tomar la patente. Tienen para, ¿viste? No te podrían poner una multa. Claro. Lo que pasa es que hasta hoy, bien decía Marcelo que era hasta el 1 de noviembre y se pospuso hasta el 1 de abril. ¿Cuál era la patente del tráiler? La patente del vehículo que lo tiraba el 101. Y el 101 adelante. Entonces, vos que tenés dos camionetas, tenés dos patentes, 101 con la camioneta Toyota y el 101 para el auto. Entonces vos le pones al tráiler la patente que tenga el auto que lo remolca.
Lo que se trata de buscar con esta legislación, que en realidad el fin es muy bueno, porque hay muchos accidentes con trailers, porque no están hechos como corresponden, porque por una serie de las mismas dimensiones. El trailer que a lo mejor, por ejemplo, miden... Son carretones. Son carretones. Sobrepasan la medida del auto. Ahora ya no van a poder. Mirá, hay muchos accidentes donde se han desenganchado, se les ha cortado la bolita. Acá hubo un accidente enorme con un médico recontra conocido que se le salió a un acoplado que venía y fallecieron las 3 personas que iban de acá para Mendoza. O sea, con accidentes con trailers tengo un montón para contarte. ¿Qué es lo que se busca con esto? Primero, identificar al trailer. Y cuando te den la patente, porque todo esto de que pasa a la RTO, de ahí pasa un ingeniero al círculo ingeniero, después a la Agencia Nacional y de ahí a la DNRP, a que la Dirección Nacional le diga al registro, mire, ahora sí, el tráiler de Juan Carlos está autorizado, póngale patente. Cuando llegó a ese punto, el tráiler está recontra controlado en teoría y está bien para circular. Y ahí lo vas a poder asegurar. Bueno, ese es el proceso. Es un tema también apasionante. Así es. Muchas gracias por habernos ayudado en estos temas, uno muy delicado y que a todos nos preocupa, y el otro que le preocupa a mucha gente que tiene tráiler en San Juan.